A los 60 años, decidí desobedecer a mi esposo por primera vez en 35 años de matrimonio. Tomé las llaves escondidas y fui a casa de mi suegra. Esa casa que él me prohibía visitar desde hacía décadas, siempre con la misma excusa. Está en remodelación, querida. Pero cuando abrí aquella puerta, mi corazón casi se detuvo. Lo que vi allí dentro destruyó todo lo que creía sobre mi vida, mi matrimonio y el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 60 años y durante 35 años fui la esposa perfecta. Esa que nunca cuestionaba, nunca dudaba, nunca desobedecía. Me levantaba temprano para preparar el café, mantenía la casa impecable, esperaba a mi esposo Ricardo al llegar del trabajo con una sonrisa en el rostro. Todos me decían que tenía suerte. Un matrimonio estable, sin peleas, sin escándalos. Pero lo que nadie veía era el silencio. Ese silencio que crecía entre nosotros como una pared invisible, construida ladrillo a ladrillo a lo largo de los años. Y en el centro de ese silencio estaba un único lugar que me estaba prohibido, la casa de doña Carmen, mi suegra, en el pequeño pueblo de San Miguel. Conocí a doña Carmen solo 3 veces en la vida. La primera fue el día de mi boda, cuando ella vino a la ciudad para la ceremonia. Recuerdo que me abrazó con fuerza, sus ojos gentiles me observaban con una ternura que me hizo sentir acogida. La segunda vez fue algunos meses después, cuando Ricardo y yo fuimos a visitarla. La casa era sencilla, pero llena de luz, con un patio repleto de flores que ella misma cuidaba. Doña Carmen me mostró cada rincón de aquella casa con orgullo, me contó historias de la infancia de Ricardo, me hizo sentir parte de la familia. La tercera y última vez fue hace 33 años. Después de eso, aquella puerta se cerró para mí. Al principio, las excusas de Ricardo parecían razonables. La casa necesita reformas urgentes, Sofía. El techo se está cayendo, las paredes tienen filtraciones. Es peligroso llevarte allí. Yo le creí. Claro que le creí. Ricardo siempre fue un hijo dedicado, preocupado por el bienestar de su madre. Él viajaba a San Miguel regularmente, cada 2 o 3 meses, siempre solo. Hay mucho polvo, mucho trabajo. Te cansarías, decía él, besando mi frente antes de partir. Los años pasaron. Un año de reforma se transformó en 2, luego en 5, luego en 10. Siempre había un nuevo problema. Los albañiles no aparecían. Los materiales se atrasaban. Descubrieron termitas en la estructura. Necesitaron rehacer los cimientos. Yo intentaba sugerir que fuéramos juntos, aunque solo fuera para ver el progreso de las obras. Pero Ricardo se irritaba. ¿No confías en mí? ¿Crees que estoy inventando estas cosas? El tono de su voz cambiaba, se volvía duro, defensivo. Aprendí a no preguntar. Intenté mantener contacto con doña Carmen por teléfono. En las primeras llamadas, ella contestaba con aquella voz dulce que yo guardaba en la memoria. Preguntaba por mí, por Ricardo, por nuestra vida, pero siempre que yo mencionaba una visita, ella suspiraba. Pregúntale a Ricardo, hija. Él sabe lo que es mejor. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más raras. Doña Carmen parecía cada vez más distante, más cansada. Y entonces, hace unos 5 años, su teléfono simplemente dejó de funcionar. El aparato se rompió, explicó Ricardo. Ya sabes cómo es. Mi mamá no entiende de esas cosas modernas. Intenté comprarle un celular, pero no puede usarlo. Una vez más, parecía lógico. Una vez más, me tragué la explicación sin cuestionar. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar hace 6 meses. Fue una noche común. Ricardo había vuelto de otro viaje de negocios que incluyó un paso por San Miguel. Cuando entró en casa, noté algo extraño. Sus zapatos, aquellos mocasines de piel que tanto le gustaban, estaban cubiertos de un lodo rojo y húmedo. Lodo fresco. Ricardo, ¿de dónde salió todo este lodo?, pregunté tomando los zapatos para limpiarlos.
Se congeló por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que me diera cuenta. Ah, es de una obra que visité, asunto de trabajo. Pero no ha llovido en semanas, insistí mirando los zapatos. ¿Cómo puede haber lodo fresco? Su reacción me asustó. Ricardo nunca me había gritado, nunca. Por el amor de Dios, Sofía, llego a casa muerto de cansancio y te pones a interrogarme por un par de zapatos. ¿Crees que te miento? Después de 35 años, ¿eso es lo que piensas de mí? Me quedé paralizada. Mis manos temblaban. Yo solo estaba preguntando, Ricardo. No quise... Déjalo ya, me cortó, entrando al baño y cerrando la puerta con fuerza. Aquella noche, acostada a su lado en la cama, no pude dormir. Miraba el techo en la oscuridad, escuchando la respiración pesada de Ricardo, y por primera vez en 35 años me permití pensar lo impensable. Mi esposo me estaba ocultando algo. Algo relacionado con aquella casa en San Miguel. Algo lo suficientemente grande como para justificar 33 años de mentiras. Los días que siguieron fueron extraños. Ricardo se volvió excesivamente atento. Me compró flores, me llevó a cenar a un restaurante caro, elogió mi cabello, mi ropa. Era como si estuviera intentando compensar la explosión de rabia con gestos de cariño. Acepté todo con una sonrisa forzada, pero por dentro algo había cambiado. Yo ya no era aquella esposa que aceptaba todo sin cuestionar. Por primera vez, comencé a observarlo. Realmente observarlo. Y fue así como noté otros detalles. Sus viajes se hicieron más frecuentes. Casi toda semana él tenía algún compromiso que lo llevaba fuera de la ciudad. Siempre volvía con historias elaboradas sobre reuniones, contratos, clientes. Pero ahora yo prestaba atención a las cosas pequeñas, el perfume diferente que a veces venía en su ropa, la forma en que sonreía al celular cuando creía que yo no lo estaba mirando, las llamadas que siempre contestaba en otra habitación, hablando bajo. El cambio definitivo sucedió hace 3 semanas. Era una mañana de sábado, y yo estaba preparando el café cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi un carro negro estacionado frente a nuestra casa. Un hombre de traje gris bajó, cargando un portafolio de piel. «Ricardo», llamé, «hay alguien en la puerta». Mi esposo apareció en la sala frunciendo el ceño. Cuando abrió la puerta, el hombre se presentó. «Buenos días. Mi nombre es Dr. Enrique Cárdenas. Soy abogado. Estoy buscando al señor Ricardo Salas». «Soy yo», respondió Ricardo, y me di cuenta de que su voz estaba tensa. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con su madre, doña Carmen». Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la puerta y el abogado me notó. «¿Usted es...?» «Soy Sofía, esposa de Ricardo». El abogado asintió gravemente. «Tal vez sea mejor que la señora también escuche esto». Nos sentamos en la sala. Ofrecí agua, pero mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el vaso. El abogado abrió su portafolio y sacó algunos documentos. «Señor Ricardo, señora Sofía», comenzó, con una voz profesional pero gentil. «Lamento informarles que doña Carmen falleció hace 45 días». El mundo se detuvo. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la sala. «¿Qué?», susurré. «¿Cómo que 45 días? ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos avisó?» Ricardo estaba pálido, absolutamente inmóvil. No lloró, no reaccionó. Solo se quedó allí sentado, mirando al abogado como si no comprendiera las palabras. «De acuerdo con las instrucciones que doña Carmen me dejó», continuó el abogado, «yo debía contactar al señor Ricardo exactamente 30 días después de su fallecimiento para tratar la herencia. Pido disculpas si esto causó algún trastorno, pero esas fueron sus instrucciones expresas». 30 días. Él había esperado 30 días. Entonces, ¿por qué ahora, 45 días después? Doña Carmen falleció en el Hospital Regional de San Miguel debido a complicaciones cardíacas, explicó el abogado. El funeral se realizó conforme a sus deseos,
de forma simple y discreta. Ahora, en cuanto a la herencia, sacó un sobre grueso y un llavero con varias llaves antiguas. Todos los bienes a nombre de doña Carmen, incluyendo la casa y el terreno en San Miguel, fueron dejados en testamento para usted, Ricardo, como hijo único y heredero legal. Las llaves tintinearon cuando él las colocó sobre la mesa de centro. Las miré como si fueran pedazos de metal malditos. Aquellas eran las llaves de la casa que me fue negada por más de 3 décadas. Aquí están las escrituras, ya transferidas a su nombre, continuó el abogado, entregando los documentos a Ricardo. Y estas son las llaves de la propiedad. También hay algunas pertenencias personales de doña Carmen que usted podría querer recoger. Cuando el abogado finalmente se fue, dejando aquel silencio pesado en la sala, yo exploté. 45 días, Ricardo. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Tu madre murió hace 45 días y no me contaste nada. Yo no sabía, gritó de vuelta, levantándose bruscamente. ¿Crees que yo lo sabía? Estoy tan impactado como tú. ¡Mentira! Escuché mi propia voz resonar por la casa, sorprendiéndome a mí misma. Nunca le había gritado a Ricardo. Nunca. Tú sabías. Aquellos zapatos con lodo, hace 6 meses. No estabas en ninguna obra de trabajo. Estabas allí, en San Miguel. Tu madre estaba enferma y me ocultaste eso. Ricardo me encaró con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, era pánico, puro pánico. Estaba intentando protegerte, dijo, pero la voz salió débil, sin convicción. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? ¿De despedirme de mi suegra? ¿De estar presente en el funeral? ¿De hacer una oración por ella? Él no respondió. Solo tomó el sobre con los documentos y las llaves, guardó todo en su portafolio y se dirigió a la oficina, o estudio. Escuché el clic de la cerradura cuando cerró el cajón. Me quedé sola en la sala, temblando de rabia y dolor. No era solo la muerte de doña Carmen lo que me lastimaba, aunque eso dolía profundamente. Era la mentira. Era darme cuenta de que el hombre con quien había vivido por 35 años era capaz de esconder algo tan importante, tan devastador. Aquella noche no pude cenar. Me quedé en la cocina, mirando al vacío, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Por qué Ricardo escondería la muerte de su propia madre? ¿Por qué aquella casa estaba tan prohibida? ¿Qué había en San Miguel que él no quería que yo viera? Y entonces me acordé de algo. Años atrás, tal vez unos 10 años, yo estaba limpiando la oficina de Ricardo y encontré un recibo extraño. Era de una tienda de materiales de construcción en San Miguel, pero la cantidad y los valores me llamaron la atención. Eran compras mensuales, siempre al final del mes, siempre con valores altos. En aquel momento, cuando le pregunté a Ricardo, me dijo que era para la remodelación de la casa de su madre. Tenía sentido, así que no cuestioné. Pero ahora me preguntaba, ¿esos recibos eran realmente para remodelación? ¿O eran para otra cosa? En los 3 días siguientes, Ricardo apenas me habló. Se encerraba en la oficina, contestaba llamadas en voz baja, parecía nervioso, agitado. Yo lo observaba por los rincones, estudiando cada movimiento, cada expresión. Y me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de que yo descubriera algo. Y entonces, en la 4ª mañana después de la visita del abogado, Ricardo anunció: «Necesito viajar por trabajo. Es urgente. Un proyecto importante en otro estado. Estaré fuera una semana, tal vez 10 días». Lo miré, a la maleta que ya estaba lista al lado de la puerta, a la forma en que evitaba mi mirada. «Qué conveniente», pensé. «Tu madre acaba de morir y tienes que viajar». Pero no dije nada en voz alta. Solo asentí. «Está bien, buen viaje». La decisión vino como un rayo. Apenas Ricardo salió de casa, con la maleta y aquel aire de alivio mal disimulado, supe exactamente lo que necesitaba hacer. A los 60 años, por primera vez en la vida, iba a desobedecer a mi esposo.
Iría a San Miguel. Iría a ver aquella casa con mis propios ojos. Pero primero necesitaba las llaves. Esperé 10 minutos después de que Ricardo se fuera, solo para asegurarme de que no regresaría. Luego me dirigí a su oficina. La puerta estaba cerrada, como siempre. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Dónde guardaría Ricardo la llave de la oficina? Pensé rápidamente. Ricardo era metódico, organizado, pero también arrogante. Nunca imaginaría que yo osaría entrar en su oficina. La llave debía estar en algún lugar obvio, escondida a la vista de todos. Fui al cuarto y comencé a revisar los pantalones que él había usado la semana anterior. En el tercer par, en el bolsillo pequeño de un pantalón de vestir, mis dedos tocaron algo frío y pequeño. Una llave. Pero era demasiado pequeña para ser la de la oficina. Debía ser de un cajón. Continué buscando. Entonces recordé el llavero en la entrada donde guardábamos las llaves extras de la casa. Allí estaban, llaves del portón, del carro, de la puerta de enfrente, y una llave con una etiqueta descolorida donde aún se podía leer oficina. Con las manos temblando, volví y abrí la puerta de la oficina. El olor del ambiente me envolvió, una mezcla de papel, madera y el perfume caro que Ricardo usaba. Todo estaba impecable, organizado con precisión militar. Fui directo al escritorio, a los cajones del lado derecho. El primero se abrió fácilmente. Solo tenía plumas, blocs de papel, nada importante. El segundo también. Pero el tercero estaba cerrado con llave. Tomé la pequeña llave que había encontrado en el bolsillo del pantalón y probé. Encajó perfectamente. Dentro del cajón, lo primero que vi fue el llavero que el abogado había dejado. Las llaves de la casa de doña Carmen. Mis dedos se cerraron alrededor de ellas con fuerza. Pero había más. Debajo del llavero, una carpeta azul gruesa. En la portada, con la letra impecable de Ricardo. San Miguel, Inversiones. Abrí la carpeta. No había proyectos de remodelación, no había planos arquitectónicos. Lo que encontré fueron cientos de recibos, todos organizados por fecha, todos de la misma tienda de materiales de construcción. Cemento, arena, ladrillos, pintura, herrajes, compras mensuales durante años. Los valores eran absurdos. Sumé mentalmente los recibos visibles y llegué fácilmente a más de 200,000 pesos mexicanos, adaptación monetaria. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño papel, diferente de los recibos oficiales. Era una nota manuscrita, con letra femenina y nerviosa. Ricardo, ella está pidiendo las medicinas otra vez. Ya no quedan. ¿Qué hago? Sé. Ella, medicinas. Sé. Mi mente giraba intentando entender. ¿Quién era ella, doña Carmen? ¿Y quién era C? ¿Por qué una mujer estaría pidiendo instrucciones a Ricardo sobre medicinas? Guardé las llaves de la casa en el fondo de mi bolsa o bolso y puse todo de vuelta en su lugar. Cerré la oficina con llave, devolví las llaves al llavero. No podía dejar rastros. Fui al cuarto y comencé a prepararme. No hice maleta. Ricardo podría llamar y notar algo extraño en mi voz. Puse solo algunas ropas en una mochila vieja, dinero en efectivo que había guardado a lo largo de los años, mis documentos. Dejé mi celular en modo silencioso. Si Ricardo llamaba, yo simplemente no contestaría de inmediato. Enviaría un mensaje después. Estaba en la ducha o estaba durmiendo. Pedí un taxi por aplicación hasta la terminal de autobuses. Durante el trayecto, miré por la ventana la ciudad donde había vivido por tantos años. Todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo a través de una lente nueva. ¿Cuántas otras mujeres estarían pasando por situaciones parecidas? ¿Cuántas aceptaban las mentiras de sus esposos sin cuestionar, como yo había hecho por décadas? En la terminal, compré un boleto para la ciudad más cercana a San Miguel. No quise comprar directo para allá. Tenía miedo de dejar rastros muy obvios. El viaje sería largo, casi 7 horas con trasbordo. Me senté cerca de la ventana en el autobús.
A mi alrededor, personas comunes viviendo sus vidas comunes. Una madre intentando calmar a un bebé llorando. Un joven escuchando música alta en los audífonos. Una pareja de ancianos de la mano echando una siesta juntos. Envidié a aquella pareja por un momento. Parecían tener algo que Ricardo y yo nunca tuvimos. Verdad. Durante las largas horas de viaje, me quedé mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. La ciudad grande dio lugar a ciudades más pequeñas, luego a campos verdes, sembradíos, caminos de tierra. El cielo era más abierto aquí, más limpio. Hacía tanto tiempo que no salía de la ciudad que casi había olvidado cómo era el resto del mundo. Intenté armar el rompecabezas en mi mente. Ricardo decía que la casa estaba en remodelación hacía 33 años. Los recibos probaban que él compraba materiales de construcción regularmente. ¿Pero para qué? ¿Para construir qué? Las remodelaciones no duran décadas. Y aquella nota sobre medicinas. ¿Doña Carmen estaba enferma? ¿Por qué Ricardo nunca me contó? Y lo más importante, ¿quién era la mujer que escribió aquel recado? Sé. Cuando finalmente llegué a la ciudad vecina de San Miguel, ya era media tarde. Fui hasta el punto donde las vans rurales partían para los pueblos más pequeños. Le pregunté a un conductor sobre San Miguel. ¿San Miguel? Claro, la van azul de allí va para allá. Sale dentro de 15 minutos, dijo, señalando. Entré en la van y me senté cerca de la ventana. Había algunas mujeres volviendo del mercado con bolsas de verduras y compras. Una de ellas, de apariencia amable y unos 50 años, se sentó a mi lado. ¿Primera vez en San Miguel?, preguntó con una sonrisa. En realidad no, respondí, escogiendo mis palabras con cuidado. Ya vine hace muchos años. Estoy volviendo para visitar un lugar. Ah, qué bien. San Miguel es pequeño, pero es un lugar tranquilo. Todo el mundo se conoce por allá. Respiré hondo y me arriesgué. ¿Usted conoce la casa de doña Carmen, la mamá de Ricardo? El rostro de la mujer cambió instantáneamente. Había sorpresa allí, pero también... ¿compasión? Doña Carmen, pobrecita, ella falleció hace más de un mes, ¿sabe? Todo el mundo se sorprendió. Estaba tan aislada en los últimos años. ¿Aislada?, repetí, fingiendo no saber nada. Sí, doña Carmen era una mujer activa, participaba en las reuniones de la iglesia, cuidaba el jardín, pero hace unos años simplemente desapareció. Ricardo, su hijo, construyó aquella cerca alta alrededor de la casa. Decía que era por seguridad, pero parecía más una prisión. Nadie más veía a doña Carmen. Cuando preguntábamos, Ricardo decía que estaba frágil, que no podía recibir visitas. Mi estómago se revolvió. ¿Y la casa? ¿Cómo está? La casa está hermosa, bien cuidada, pintada. No parece que haya tenido ninguna reforma, para serle sincera. Solo aquella cerca alta que le da un aire extraño al lugar. La van me dejó cerca del centro de San Miguel. Era exactamente como lo recordaba de décadas atrás, solo que ahora todo parecía más pequeño, más íntimo. Las calles empedradas, las casas sencillas pero bien cuidadas, la plazuela con bancas de madera, donde algunos ancianos conversaban a la sombra de los árboles. Seguí las indicaciones que la mujer de la van me había dado. Pasa por la iglesita, da vuelta a la izquierda en la calle de la panadería, sigue derecho hasta ver una casa blanca con portón de hierro. Mi corazón latía cada vez más fuerte a cada paso. Y entonces la vi. La casa de doña Carmen estaba al final de una calle tranquila. Me detuve a unos metros de distancia, solo observando, intentando procesar lo que mis ojos veían. La mujer de la van tenía razón. La casa estaba impecable. Paredes blancas recién pintadas, ventanas con marcos de madera en perfecto estado, tejas limpias. El jardín era hermoso, con pasto verde y flores coloridas, rosas, lirios, begonias. Pero lo que más me impactó fue la cerca. Una cerca alta, de más de 2 metros, hecha de placas de concreto y hierro, rodeando toda la propiedad. No era una cerca decorativa, era una barrera
Una prisión. 33 años. 33 años me dijo que esta casa estaba en ruinas, en obras, peligrosa, y lo que yo veía frente a mí era una propiedad perfecta, bien cuidada, hermosa. Ricardo no estaba remodelando nada, estaba escondiendo algo. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me forcé a seguir andando. El portón no estaba cerrado. Lo empujé despacio, y se abrió con un ligero chirrido. Subí los 3 escalones del porche, mi mano temblando tanto que necesité 2 intentos para poner la llave en la cerradura. La llave giró suavemente. La puerta se abrió, y entonces un olor me golpeó. No era malo, pero era extraño. Una mezcla de perfume dulce, tal vez lavanda, con algo químico por debajo, desinfectante, y algo más, algo que no lograba identificar, pero que me revolvió el estómago. Entré despacio. Mis ojos necesitaron algunos segundos para ajustarse a la penumbra. Las cortinas estaban cerradas, dejando solo rendijas de luz entrar. Pero incluso en la media luz, yo podía ver que el interior de la casa era lujoso. El suelo era de porcelanato brillante. La sala tenía un sillón enorme de piel, una televisión gigantesca en la pared, muebles modernos y caros. Todo parecía nuevo, intocado. Nada de aquello combinaba con la casa sencilla que yo recordaba de 33 años atrás. Era como si hubiera entrado en otra dimensión. Di algunos pasos por la sala, mis ojos recorriendo cada detalle. Y entonces vi la pared. Una pared entera cubierta de portarretratos. Decenas de ellos, todos con fotos de Ricardo. Ricardo en la playa. Ricardo frente a monumentos famosos en el extranjero. Ricardo sosteniendo trofeos. Ricardo al lado de carros caros que yo nunca había visto. Era un santuario, un templo dedicado al ego de mi esposo. Pero lo que me dolió más fue darme cuenta. No había ni una sola foto de doña Carmen. Ni una foto nuestra, de nuestra boda. Era como si ni ella ni yo existiéramos en el mundo de Ricardo. Respiré hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con dominarme. Necesitaba continuar. Necesitaba ver el resto. Crucé la sala y fui a la cocina. Era moderna, equipada con electrodomésticos de última generación. Todo brillaba, todo estaba en su lugar. En la puerta del refrigerador, algo llamó mi atención. Un dibujo infantil pegado con un imán. Era un dibujo simple, hecho con crayones, mostrando 3 personas, un hombre alto, una mujer y una figura pequeña entre ellos. Encima del hombre, escrito con letra infantil, papá. Mi corazón se detuvo. Papá. ¿Ricardo tenía un hijo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Salí de la cocina en un trance, caminando por el pasillo. Había varias puertas. Abrí la primera, un cuarto vacío, pero bien decorado. La segunda, un baño impecable. La tercera puerta, al final del pasillo, estaba cerrada con llave. Volví al llavero que tenía en la bolsa. Había varias llaves. Probé 1, 2, 3. En el cuarto intento, la cerradura cedió. Abrí la puerta. El olor me golpeó como un puñetazo. Fuerte, inconfundible. Medicinas, desinfectante, enfermedad. La luz que entraba por la puerta iluminó la habitación poco a poco. En el centro había una cama, pero no era una cama común. Era una cama de hospital, de metal, con barandales laterales. Los barandales estaban bajados ahora, la cama vacía, el colchón cubierto con plástico protector. Al lado de la cama, una mesa llena de frascos de medicamento. Algunos vacíos, otros a la mitad. Cajas de pastillas, jeringas aún en el empaque, un cilindro de oxígeno pequeño tirado en el suelo. Este había sido el cuarto de doña Carmen. No un cuarto acogedor, sino un cuarto de hospital. Un cuarto donde ella vivió encerrada, aislada, muriendo poco a poco. Caminé despacio hasta la cama. Mis piernas parecían hechas de plomo. Toqué los barandales fríos del metal e imaginé a doña Carmen allí, sola, asustada, pidiendo ayuda que nunca llegó. Pero había algo más.
El cuarto era grande, y me di cuenta de que estaba dividido. El área alrededor de la cama era sombría, con aquel olor a hospital. Pero del otro lado, me giré y casi me desmayo. La otra mitad de la pared estaba pintada de un azul claro, alegre, y estaba completamente cubierta de fotografías. No las fotos narcisistas de Ricardo solo que yo había visto en la sala. Estas eran fotos de familia. En todas ellas, Ricardo aparecía con una mujer. Ella era joven, bonita, de cabello largo y oscuro, y en sus brazos, o entre los dos, siempre había un niño. Un chico de unos 5 o 6 años, con los mismos ojos y la misma sonrisa de Ricardo. Había fotos en la playa, en parques de diversiones, en fiestas de cumpleaños. Fotos en esta misma sala donde yo estaba, los tres abrazados en el sillón de piel que yo acababa de ver. Y la foto más cruel de todas, una foto tomada en este cuarto, con Ricardo, la mujer y el niño posando y sonriendo, y doña Carmen al fondo, acostada en la cama de hospital, una figura frágil y desolada, sirviendo de telón de fondo para aquella farsa de familia feliz. Mis piernas no me sostuvieron más. Me desplomé en el suelo frío, mi visión empañada por las lágrimas. Todo tenía sentido ahora, terriblemente sentido. Ricardo tenía otra familia, otra vida. Esta casa no era para doña Carmen, era para ellos, para la mujer y el niño. Y doña Carmen, ella había sido transformada en prisionera en su propia casa, forzada a testificar mientras su hijo construía una vida paralela, una mentira que duró décadas. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada en el suelo frío de aquel cuarto que olía a muerte y traición. Pudieron haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado. Todo lo que yo sabía, todo en lo que yo creía, se había desmoronado. 35 años de matrimonio, 35 años al lado de un hombre que yo pensé conocer. Y él tenía otra familia, otro hijo, otra vida que él mantenía escondida aquí, en esta casa, mientras me engañaba con excusas sobre remodelaciones interminables. Finalmente, con mucho esfuerzo, me levanté. No podía derrumbarme ahora. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender completamente lo que Ricardo había hecho. No solo conmigo, sino con doña Carmen. Comencé a arrancar algunas de las fotos de la pared. No me importó cuando los portarretratos cayeron y el cristal se rompió en el suelo. Necesitaba aquellas imágenes. Eran la prueba de todo. Entonces me acordé de las medicinas. Fui a la mesa de noche y abrí los cajones. El primero tenía más frascos de vitaminas y analgésicos comunes. El segundo tenía jeringas, algodón, alcohol. Pero el tercer cajón estaba cerrado con llave. Miré alrededor y vi una llave pequeña colgada en un clavo detrás de la puerta. Abrí el cajón. Allí dentro, debajo de algunas ropas viejas de doña Carmen, encontré un cuaderno. Era uno de esos cuadernos escolares simples, con tapa dura azul. Mi mano tembló cuando lo tomé. Abrí en la primera página. Era la letra de doña Carmen. La reconocí inmediatamente, aunque un poco temblorosa. La fecha era de 4 años atrás. Ricardo me dijo que va a remodelar la casa. Estoy tan feliz de que mi hijo se preocupe tanto por mí. Que Dios lo bendiga. Volteé las páginas, leyendo entrada tras entrada. Al principio, eran anotaciones felices sobre las mejoras en la casa, sobre cómo Ricardo era atento. Pero después, el tono comenzó a cambiar. Ricardo trajo a una muchacha para quedarse aquí. Dijo que es una colega de trabajo que está con problemas y necesita un lugar temporal. Ella parece buena persona, pero es extraño. ¿Por qué Ricardo no me comentó esto antes? Algunas páginas después, la muchacha, Camila, trajo a un niño, un chico hermoso. Ricardo dice que están ayudando a una familia necesitada. Pero los ojos de ese niño son iguales a los de Ricardo cuando era pequeño. Soy madre, yo sé. Yo cargué a ese niño en mi vientre. Conozco cada rasgo de mi hijo. Mi visión se empañó por las lágrimas, pero continué leyendo. Las entradas se volvían más espaciadas, la letra más temblorosa.
Le pregunté a Ricardo si el niño es suyo. Me gritó. Dijo que estoy volviéndome senil, que estoy imaginando cosas. Desde entonces comenzó a cerrar la puerta de mi cuarto por fuera. Dice que es para mi seguridad, que puedo caerme si salgo sola por la noche. Pero sé que es mentira. Soy prisionera en mi propia casa. Continué leyendo, cada palabra como una puñalada. Pedí llamar a Sofía. Quiero verla, quiero contarle la verdad, pero Ricardo dijo que ella está muy enferma, que no puede viajar. ¿Será verdad? ¿O es otra mentira? Mis medicinas para el corazón se acabaron. Ricardo se las llevó todas. Trajo otras diferentes, dijo que son mejores. Pero me siento cada vez peor. El pecho me duele tanto. Camila tiene miedo de él también. Me di cuenta por la forma en que baja los ojos cuando él habla. Ella está atrapada aquí de la misma forma que yo. Somos dos prisioneras. Ricardo trajo un abogado. Quiere que yo firme papeles dándole todo a él. Me rehusé. Le aventé la pluma. Entonces él dijo algo terrible. Dijo que algo podría pasarle a Sofía si yo no cooperaba. Usó su nombre como amenaza. Dios me perdone, pero tengo miedo de en lo que se ha convertido mi hijo. La última entrada estaba casi ilegible, escrita con una letra tan temblorosa que apenas se podía entender. Me estoy muriendo, lo sé. Mi corazón está fallando y él no me da las medicinas correctas. Sofía, si alguna vez lees esto, perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por no protegerte de él. Y por favor, no dejes que él gane. Haz justicia por nosotras dos. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho, sollozando. Doña Carmen había muerto sola, asustada, traicionada por su propio hijo. Y él usó mi nombre como arma contra ella. Guardé el cuaderno en mi bolsa junto con las fotos. Entonces oí un ruido allá afuera. Voces. Alguien estaba conversando afuera de la casa. Me congelé. ¿Sería Ricardo? ¿Habría descubierto que yo estaba aquí? Caminé silenciosamente hasta la ventana y espié por las cortinas. Había dos mujeres en la acera conversando. Una de ellas señaló la casa y dijo algo que no logré escuchar. Respiré aliviada. No era Ricardo, pero necesitaba salir de allí. No podía correr el riesgo de ser vista o, peor, de que Ricardo apareciera de sorpresa. Salí del cuarto, crucé la casa rápidamente y abrí la puerta de enfrente. Fue entonces cuando una de las mujeres me vio. «Con permiso», llamó, acercándose. «¿Usted es?» Por un segundo pensé en mentir, pero estaba cansada de mentiras, demasiado cansada. «Soy Sofía», respondí, «la esposa de Ricardo». Las dos mujeres intercambiaron miradas de sorpresa. La más vieja, una señora de unos 70 años, se llevó la mano al corazón. «¿Esposa? Pero Ricardo siempre dijo que usted estaba muy enferma, que por eso nunca venía a visitarlo». «Sé lo que dijo», respondí, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Pero como puede ver, estoy bien, muy bien. Y ahora sé por qué él nunca me trajo aquí». La mujer más joven, que debía tener unos 50 años, se presentó. «Mi nombre es Beatriz, vivo allí enfrente, y esta es doña Mercedes. Ella era muy amiga de doña Carmen». Ella dudó antes de continuar. ¿Usted sabe sobre Camila?» Mi corazón se aceleró al escuchar el nombre. ¿Camila? Beatriz miró a doña Mercedes, como pidiendo permiso para hablar. La señora más vieja asintió lentamente. «Camila es bueno, creo que sería la otra esposa de Ricardo», dijo Beatriz, escogiendo las palabras con cuidado. «Ella vive aquí hace unos 5 años. Tiene un niño, Gabriel. Todos aquí lo saben, pero nadie sabía bien qué decir. Ricardo es intimidante, y después de que cercó la casa y aisló a doña Carmen, todo el mundo tuvo miedo de meterse». Doña Mercedes sacudió la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Carmen era mi mejor amiga. Hacíamos crochet juntas, íbamos a misa, cuidábamos el jardín.
Cuando Ricardo construyó aquella cerca y comenzó a decir que ella estaba demasiado enferma para recibir visitas, intenté verla varias veces. Pero Ricardo estaba siempre en la puerta, impidiéndome. Mi mamá necesita reposo, decía, y poco a poco, Carmen simplemente desapareció. Pero la casa estaba siempre con movimiento, continuó Beatriz. Camila entrando y saliendo con el niño, Ricardo llegando con el carro lleno de compras. Era como si ellos vivieran una vida normal aquí, mientras doña Carmen estaba encerrada allá dentro. ¿Ustedes saben dónde está Camila ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y curiosidad. Ella se fue poco después de que doña Carmen murió, respondió doña Mercedes. Ricardo dijo que ella había conseguido un empleo en otra ciudad, pero antes de ir, vino a buscarme. ¿Ella la buscó a usted? Sí. Estaba desesperada. Dijo que no aguantaba más, que tenía miedo de Ricardo, que quería proteger a su hijo. Me dio esto. Doña Mercedes sacó del bolsillo de su mandil un papel doblado. Me pidió que lo guardara. Dijo que podía ser importante un día. Tomé el papel con manos temblorosas y lo desdoblé. Era una carta, escrita con letra apresurada. Mi nombre es Camila Flores. Escribo esto en caso de que algo me suceda a mí o a mi hijo Gabriel. Conocí a Ricardo hace 6 años, cuando yo trabajaba como mesera. Él me dijo que era divorciado, que vivía solo y cuidaba a su madre enferma. Le creí. Cuando me embaracé, me trajo para acá. Dijo que el bebé y yo tendríamos una buena vida. Al principio, fue bueno. Pero después me di cuenta de que doña Carmen no estaba enferma. Estaba siendo mantenida prisionera. Ricardo le quitó las medicinas y solo le daba vitaminas. Él decía que ella estaba dramatizando, que eran cosas de vieja queriendo atención. Intenté ayudarla varias veces, escondiendo medicinas para ella, pero Ricardo lo descubrió y me amenazó. Dijo que me quitaría a Gabriel si seguía interfiriendo. Yo tenía miedo. Miedo de él. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de terminar como doña Carmen. Entonces me quedé callada, y esa culpa me perseguirá para siempre. Doña Carmen murió porque Ricardo quiso. Él quería la herencia, quería la casa, quería deshacerse del peso de cuidar a su madre. Y lo consiguió. Si alguien encuentra esta carta, por favor, no dejen que él se salga con la suya. Por la memoria de doña Carmen, hagan justicia. Cuando terminé de leer, necesité apoyarme en la pared. Era todo peor de lo que imaginaba. No era solo traición conyugal, era asesinato. Ricardo había matado a su propia madre, dejándola sin los medicamentos necesarios. ¿Dónde está Camila ahora?, pregunté. No sé con certeza, respondió doña Mercedes. Ella dijo que iba a intentar volver con su familia en el interior de Oaxaca, pero tenía tanto miedo que no quiso dar detalles. Solo me pidió que guardara esta carta y la entregara a las autoridades si algo sucedía. Las autoridades, repetí. ¿Fueron a la policía? Las dos mujeres bajaron la mirada, avergonzadas. Nosotras no teníamos pruebas, murmuró Beatriz. Era todo basado en sospechas, en cosas que oíamos a través de las paredes, en comportamientos extraños, y Ricardo es tan convincente. Teníamos miedo de que él volteara la situación contra nosotras, que nos demandara por difamación. Entendí. El miedo era una herramienta poderosa, y Ricardo sabía cómo usarla muy bien. Pero ahora tenemos pruebas, dije, sacando el cuaderno de doña Carmen de mi bolsa. Ella documentó todo, y yo tengo las fotos, los recibos y ahora esta carta de Camila. Juntos es evidencia suficiente. Doña Mercedes me miró con una expresión de esperanza mezclada con dolor. ¿Usted va a hacer algo? Voy, respondí, y sentí que, por primera vez en 35 años, yo estaba tomando el control de mi propia vida. Voy a hacer exactamente lo que doña Carmen me pidió. Voy a hacer justicia. Les pedí que me indicaran un lugar donde pudiera quedarme, ya que no quería volver a entrar en aquella casa. Beatriz insistió en que me quedara en su casa, que tenía un cuarto de huéspedes. Aquella noche, sentada en la cocina acogedora de Beatriz,
Con una taza de té caliente entre las manos, comencé a formular un plan. Primero, necesitaría un abogado. No podía usar al mismo abogado que había lidiado con la herencia. Él podía estar comprometido con Ricardo de alguna forma. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no tuviera conexiones con mi esposo. Beatriz me ayudó a buscar en Internet. Encontramos un bufete de abogados en la capital especializado en crímenes contra ancianos y violencia doméstica. Anoté el número y decidí llamar a la mañana siguiente. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, reviviendo 35 años de matrimonio bajo una nueva luz. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas excusas había aceptado sin cuestionar? Los viajes frecuentes de Ricardo, las llamadas que contestaba en otro cuarto, la forma en que se ponía nervioso cuando yo preguntaba por doña Carmen, y me acordé de algo que no había pensado en años. Unos 10 años atrás había recibido una llamada extraña. Una voz femenina, joven, había preguntado: ¿Usted es la esposa de Ricardo? Cuando respondí que sí, ella se quedó en silencio por un largo momento, y luego colgó. En aquel momento, cuando se lo conté a Ricardo, me dijo que debía ser una broma telefónica, que no era nada importante. Le creí, claro que le creí, pero ahora me preguntaba si aquella voz era de Camila. ¿Habría intentado avisarme? ¿Será que, en algún momento, ella pensó en exponer a Ricardo, pero tuvo demasiado miedo para seguir adelante? A la mañana siguiente, justo cuando el reloj marcó las 9, llamé al bufete de abogados. Una recepcionista contestó, y le expliqué brevemente mi situación, sin entrar en muchos detalles, solo diciendo que necesitaba ayuda urgente con un caso de abuso contra ancianos y fraude. La doctora Fernanda Campos puede atenderla hoy por la tarde, dijo la recepcionista. ¿A las 3 en punto?, confirmé. La capital quedaba a 2 horas de distancia de San Miguel. Beatriz, que había escuchado la llamada, se ofreció a llevarme en su carro. Durante el trayecto le conté todo: los 35 años de matrimonio, las mentiras, el descubrimiento de la casa, el diario de doña Carmen. Beatriz escuchó en silencio, solo moviendo la cabeza ocasionalmente. «Usted es muy valiente», dijo cuando terminé. Muchas mujeres en su situación simplemente volverían a casa y fingirían que no vieron nada. Es más fácil vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Tal vez, respondí, pero se lo debo a doña Carmen. Murió sola, asustada, pidiendo justicia. Si no hago algo, habrá muerto en vano. El bufete de abogados quedaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. La doctora Fernanda Campos era una mujer de unos 45 años, cabello corto, lentes de armazón moderna y una expresión seria pero gentil. Me senté frente a su escritorio y por primera vez conté la historia completa a alguien. Le mostré el diario de doña Carmen, las fotos que arranqué de la pared, la carta de Camila, los recibos del cajón de Ricardo. La abogada examinó todo en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Señora Sofía», dijo finalmente, «lo que su esposo hizo no es solo traición conyugal o mala conducta. Es un crimen grave. Privar a alguien de los cuidados médicos necesarios, especialmente a una persona vulnerable como una anciana, puede ser clasificado como homicidio doloso o, como mínimo, abandono de persona incapaz que resultó en muerte». «¿Qué hago ahora?», pregunté, mi voz temblorosa. «Primero, vamos a la policía. Con estas pruebas pueden abrir una investigación formal. Van a exhumar el cuerpo de doña Carmen para hacer una autopsia, si es necesario. Van a investigar sus registros médicos, las recetas, todo. También querrán hablar con Camila y con los testigos en San Miguel. ¿Y en cuanto a mi matrimonio? Le recomiendo que pida el divorcio inmediatamente. Y, dadas las circunstancias, también podemos solicitar una orden de restricción para que Ricardo no se acerque a usted. Si fue capaz de hacer esto con su propia madre, no sabemos de qué más es capaz. La idea de Ricardo siendo arrestado
de todo nuestro matrimonio siendo expuesto públicamente, me asustaba, pero era lo correcto. Aquel mismo día fuimos a la comandancia. Di mi declaración completa. Entregué todas las pruebas. Los policías se quedaron impactados con el diario. Uno de ellos, un hombre mayor que dijo haber perdido a su propia madre recientemente, tenía lágrimas en los ojos cuando terminó de leer. «Vamos a atrapar a ese desgraciado», murmuró. «Ninguna madre merece esto». El comandante explicó que iban a necesitar mi ayuda para localizar a Ricardo. Él todavía creía que yo estaba en casa, sin saber nada. «Me va a llamar en algún momento», dije. «Siempre llama cuando está de viaje. Puedo hacer que él confíe en que todo está normal». Y fue exactamente lo que sucedió. Aquella noche, cuando yo ya estaba de vuelta en San Miguel, en casa de Beatriz, mi celular sonó. Era Ricardo. «Hola, mi amor», dijo, con aquella voz que yo conocía tan bien. «¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?» Respiré hondo, intentando mantener mi voz normal. «Todo bien, sí. Un poco solitaria, pero todo bien. Siento mucho tener que viajar en este momento difícil, pero el trabajo, ya sabes, trabajo, mentira». Él probablemente estaba con Camila o resolviendo algo relacionado con la herencia de doña Carmen. «¿Cuándo vuelves?», pregunté. «En unos 3 días. ¿Me extrañas?», preguntó, y podía oír la sonrisa en su voz. Sonrisa de quien cree que se está saliendo con la suya. «Sí», mentí. «Sí, vuelve pronto». Cuando colgué, sentí náuseas. ¿Cómo había vivido con ese hombre por tantos años? ¿Cómo no me había dado cuenta? En los días siguientes, las cosas sucedieron rápidamente. La policía logró localizar a Camila a través de registros telefónicos antiguos. Ella estaba de hecho en Oaxaca, viviendo con su hermana. Cuando supo que estaban investigando a Ricardo, aceptó inmediatamente dar su testimonio. El cuerpo de doña Carmen fue exhumado. La autopsia confirmó lo que el diario sugería. Tenía una condición cardíaca grave que requería medicación específica. La medicación que fue encontrada en su sistema en el momento de la muerte eran solo vitaminas y suplementos. Nada que pudiera tratar su problema cardíaco real. Con todas las pruebas reunidas, el juez emitió una orden de aprehensión contra Ricardo. Y fue ahí que sucedió algo que yo no esperaba. Ricardo volvió a casa. No a nuestra casa en la ciudad, sino a San Miguel. Aparentemente tenía cosas que resolver allí, probablemente relacionadas con la venta de la propiedad. La policía estaba esperando por él. Yo estaba en casa de Beatriz cuando recibí la llamada de la doctora Fernanda. «Sofía, la policía arrestó a Ricardo hace 1 hora. Está en la comandancia de San Miguel ahora. ¿Quieres estar presente en el interrogatorio?» Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería estar bien lejos de todo aquello. Pero otra parte, la parte que había leído el diario de doña Carmen, que había visto aquel cuarto donde ella fue mantenida prisionera, esa parte necesitaba ver a Ricardo enfrentar las consecuencias. «Sí», respondí, «quiero estar allí». Cuando llegué a la comandancia, Ricardo ya estaba en una sala de interrogatorio. A través del vidrio espejado yo podía verlo, pero él no podía verme. Estaba sentado con los brazos cruzados, con aquella expresión de superioridad que yo conocía tan bien. El comandante comenzó el interrogatorio mostrando las pruebas una por una. El diario de doña Carmen, las fotos, la carta de Camila, los registros médicos. Yo observé a Ricardo desmoronarse delante de mis ojos. Primero, intentó negar todo. «Eso es absurdo. Mi madre estaba senil. Ella inventaba cosas». Después, intentó justificar. Estaba intentando protegerla. Ella no sabía lo que era mejor para ella. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que no tenía cómo escapar, intentó culpar a otros. «Fue Camila. Ella era la que cuidaba las medicinas. Yo no sabía». Pero las pruebas eran irrefutables. El diario de doña Carmen describía específicamente cómo Ricardo había confiscado sus medicinas. Camila tenía recibos y mensajes de texto mostrando que Ricardo instruía exactamente qué medicamentos dar o no dar a su madre. Y había más.
La policía había descubierto que Ricardo había falsificado poderes y otros documentos legales, falsificando la firma de doña Carmen para tener acceso completo a sus bienes. Cuando el comandante finalmente dijo: «Ricardo Salas, usted está siendo formalmente acusado de homicidio doloso, falsificación de documentos, apropiación indebida y privación de la libertad», yo vi a mi esposo, ex esposo, finalmente quebrarse. Se puso el rostro entre las manos y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Me di cuenta de eso cuando lo oí murmurar: «Mi carrera está acabada. Mi reputación». Ni siquiera en aquel momento pensó en doña Carmen. Solo pensó en sí mismo. Salí de la comandancia con la doctora Fernanda. El cielo estaba comenzando a oscurecer, tiñéndose de naranja y púrpura. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora el caso irá a juicio. Con las pruebas que tenemos, es casi seguro que Ricardo será condenado. Estoy estimando entre 15 a 20 años de prisión, tal vez más. Y en cuanto al divorcio, vamos a procesar para que no haya repartición de bienes. Usted no le debe nada a él. De hecho, considerando que él usó recursos del matrimonio para mantener la casa en San Miguel y la doble vida, usted tiene derecho a compensación». «No quiero su dinero», dije inmediatamente. «No quiero nada que venga de él». «Entiendo, pero le sugiero que acepte la casa de San Miguel». Fue dejada para Ricardo por doña Carmen, pero dadas las circunstancias de su muerte, puede haber un argumento legal para que la propiedad pase a usted. Sería una forma de honrar su memoria. La casa. La casa que había sido una prisión para doña Carmen, pero que también había sido su hogar. La idea me agradó. En los meses que siguieron, todo sucedió como la doctora Fernanda predijo. Ricardo fue a juicio. Camila prestó testimonio, así como las vecinas de San Miguel. Yo también hablé, contando sobre los 35 años de mentiras, sobre cómo Ricardo me había aislado de su familia, sobre cómo él usó mi supuesto estado de salud como excusa para mantener sus dos vidas separadas. El jurado lo consideró culpable de todos los crímenes. La sentencia fue de 18 años de prisión. Cuando el juez golpeó el martillo, no sentí triunfo, solo vacío, y tal vez un poco de alivio. El divorcio se finalizó 3 meses después. Recibí la casa en San Miguel, junto con una pequeña compensación financiera que decidí donar a una institución de apoyo a ancianos víctimas de abuso. Ahora, 6 meses después de todo esto, estoy sentada en el porche de la casa en San Miguel. La cerca alta fue removida. Fue lo primero que hice. En su lugar, planté una cerca viva con rosales, como doña Carmen solía tener. El cuarto donde ella pasó sus últimos días fue completamente transformado. Quité todo: la cama de hospital, las medicinas, las cortinas pesadas. Repinté las paredes de un amarillo suave y transformé el espacio en una biblioteca comunitaria. Los niños de la vecindad vienen aquí todas las tardes para leer, hacer la tarea o simplemente jugar. Encima de la puerta puse un letrero: Biblioteca Carmen Salas, en memoria de una mujer fuerte. Doña Mercedes viene a visitarme casi todos los días. Tomamos té juntas y ella me cuenta historias sobre doña Carmen, la mujer que fue antes de que Ricardo la transformara en prisionera. Eran historias de una mujer alegre, generosa, que adoraba cuidar el jardín y hacer dulces para los vecinos. A veces me siento aquí en el porche y pienso en cómo mi vida cambió. Pasé 60 años siendo la esposa perfecta, la mujer obediente, la que nunca cuestionaba. Y fue solo cuando decidí desobedecer, cuando tomé aquellas llaves y abrí aquella puerta prohibida, que finalmente encontré la verdad. Fue la verdad más dolorosa de mi vida, pero también fue liberadora. Aprendí que no importa la edad, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir justicia. Nunca es tarde para honrar a aquellos que ya no pueden luchar por sí mismos. Doña Carmen ya no está aquí para ver en lo que se convirtió su casa. Pero espero que, donde quiera que esté, sepa que su muerte no fue en vano.
que su historia fue contada, que se hizo justicia y que su nuera, aquella que apenas tuvo la oportunidad de conocer, finalmente hizo lo que ella pidió en aquellas últimas páginas del diario. No dejó que él ganara. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.